Cuando uno va llegando, pues todavía enfrenta muchas debilidades, muchas cosas, pero se supone que cuando tú vas creciendo, cuando tú vas permaneciendo en la iglesia, cuando tú vas eh, emprendiendo el camino de Dios, nosotros debemos de ir creciendo, no debemos de ser los mismos que cuando empezamos. En Hebreos vemos que se dice que una comparación entre un niño y un adulto, dice, porque el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Y el niño, pues ocupa lechita de mamá, ¿verdad? Ocupa bibi todavía, ¿no? Entonces, vemos como una de las cosas en las que tenemos que ir creciendo es en amor. ¿Por qué en amor? Porque llegamos con tantos traumas, con tantas cosas, con tantas aflicciones al camino de Dios. Entonces, muchas de las veces esas frustraciones y ese odio y esas cosas a veces las vaciamos las vertemos sobre nuestros seres queridos, y eso no está bien, porque ellos a veces, hay gente inocente a nuestro alrededor que no tiene la culpa de todas las heridas y de todas las aflicciones que tenemos. Dice Primera de Tesalonicenses 1:3, dice, teniendo memoria de la obra de fe en vosotros, del trabajo del amor y la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Dice, teniendo en memoria la obra. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de ir creciendo es en la obra de Dios. O sea, en el servicio al Señor, en el trabajo. A mí me llama mucho la atención cómo Pablo hace una comparación entre la obra del Señor y el amor. Fíjese que le dice trabajo del amor. Y luego le dice la obra de la fe. Está hablando del servicio al Señor, pero está diciendo, primeramente en el primero está diciendo que tenemos que poner la fe por obra. ¿Y cómo vamos a poner la fe por obra? La vamos a poner en el servicio al Señor. En nuestro día a día, en nuestra forma de vivir, hay que reflejar ese amor de Dios, hay que reflejar ese amor de Cristo, pero también en el servicio al Señor. O sea que hagamos una memoria en la palabra. Verdaderamente Dios nos salvó para que estemos como niños bonitos nomás sentados en una iglesia, o nos salvó para que estemos sentados mirando una película en nuestra sala. Creo que no, ¿verdad? Creo que todos coincidimos con que el Señor hace su obra en nosotros porque nos necesita. El Señor, ¿por qué digo que nos necesita? A lo mejor muchos van a decir, ¿cómo? Si Dios no nos necesita. Ok, específicamente a uno de nosotros no, pero sí ocupa a alguien para que venga y le dé la palabra a otra persona. ¿Sí? Ocupa que nosotros le demos la palabra a nuestros hijos, ocupa que nosotros le demos la palabra a otra gente, ¿sí? Porque ese trabajo no lo van a hacer los ángeles, ese trabajo no lo va a hacer Dios en persona, lo hace sí, pero indirectamente a través de nosotros. Pero ese trabajo, esa obra, tiene que continuar. Entonces Dios no nos salva para que nosotros estemos como niños bonitos. ¿Dónde dice? Lo dice, todo árbol que no dé buen fruto va a ser echado a la hoguera. O sea, más claro ni el agua, ¿sí? O sea, que no es nomás que ya soy salvo y que Dios me salvó y eso, no. Tenemos que hacer fruto, tenemos que rendirnos, tenemos que multiplicarnos, ¿sí? Tenemos que multiplicarnos, ¿sí? ¿Quién es el que se multiplica? ¿El pastor o la oveja? La oveja entre el rebaño son los que se multiplican, ¿sí? Entonces vemos como Primera de Tesalonicenses 1:3 hace una comparación entre la obra, el trabajo en el Señor y el fruto del Espíritu, porque está hablando sobre la fe y el amor, ¿sí? Está hablando de por ejemplo, también ahí después del amor dice la constancia. O sea que tenemos que servir al Señor
con constancia. ¿Dónde dice? Dice, todo aquel que suelta el arado, dice, no es digno de ser mi discípulo. O sea que el trabajo en el Señor, el servicio en el Señor, tiene que ser constante. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? Porque si estamos hablando sobre el amor, ¿por qué estamos tocando el servicio al Señor? Porque es bien sencillo. O sea, tú empiezas a servir. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, el que quiera ser el primero, dice, sirva a los demás. Sirva a los demás. Y muchas veces creemos erróneamente que es al revés. Que si yo soy el que parte el queso, a mí todos me tienen que servir y todos me tienen que hacer todo. Eso es una cosa equivocada. Eso es un concepto equivocado que tenemos. ¿Sí? O sea, el Hijo de Dios, cuando va madurando, se va haciendo independiente. Me refiero que ya no quiere decir que no ocupe de Dios, o todos ocupamos de Dios y siempre. A lo que me refiero es que ya no ocupas a veces a una tercera persona para que interceda por ti, para que oren por tu situación, porque hay muchas ocasiones en que tú ya se lo puedes pedir directamente al Señor en oración en tu cuarto. ¿Sí me explico? Entonces, ya puedes tú orar por otra gente, cosa que a veces antes no hacías. Entonces, a eso se refiere el amor. El amor es una obra de servicio. El amor es un reflejo de que Dios verdaderamente está haciendo algo en nosotros. Pero aquella persona que nada más quiere que le estén sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo, pues entonces no ha madurado. Porque estamos hablando de la madurez del creyente. La persona que todo quiere que le hagan, que todo quiere que la arrimen, que todo quiere que le muevan, pues entonces no hemos madurado, no hemos alcanzado ese nivel de madurez espiritual. ¿Sí? Sí es cierto, hay una palabra donde dicen los discípulos, dicen los apóstoles, dice, no es justo, dice, que nosotros dejemos de servir las mesas, dice, que dejemos de buscar a Dios por servir las mesas. Sí es cierto, pero también acordémonos cuando estaba aquí el Señor Jesús físicamente, ¿sí? Porque se pasea a veces a través de su pueblo, pero físicamente estaba aquí en este planeta Tierra. Cuando el Señor estaba en este planeta Tierra, el Señor les decía lo que ya dijimos: el que quiera ser el mayor, sirva a los demás. Entonces la palabra siervo, cuando nosotros decimos, el siervo de Dios, uno se imagina que un siervo es un esclavo. Eso significa siervo. Siervo no es un cervatillo, como nosotros a veces creemos. Un siervo es un esclavo. Y el esclavo sirve a su señor. A veces, ¿cuántas veces no andamos con que, es que yo pienso que es mejor así. Es que yo pienso que es mejor así. No, cuando nosotros ya hemos madurado en el amor, cuando nosotros ya hemos crecido en el amor de Dios, entonces nosotros empezamos a reflejar el amor de Dios y empezamos a hacer un reflejo de lo que es la obra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros, la gracia de Dios se empieza a reflejar en mi vida. Si yo todavía no he podido hacer que la gracia, que la ley de la gracia se refleje en mi vida, pues entonces tengo que ponerme a recapitular, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no he entregado? ¿Sí? Entonces, 1 Tesalonicenses 1:3 me llamó la atención porque es una comparación entre la fe, el amor y la constancia con el servicio al Señor. A mí me voló la cabeza. Dije, wow, esto está interesantísimo. Pues esta comparación que hace Pablo está muy interesante, porque te habla de la madurez del creyente. O sea, la madurez, fíjate, qué impactante la madurez del creyente, como Pablo dice que si no hemos crecido en el servicio del Señor y no hemos crecido en el amor, porque van juntos, hace una comparación. Entonces dice que no hemos madurado, ¿sí? Y cómo les habla en la carta a los hebreos,
que les dice en el último versículo del capítulo 5, les dice que debiendo de ser ya maestros, dice, es necesario que se les vuelva a enseñar los primeros principios de Cristo, los primeros principios del cristianismo. Dice ahí, los primeros rudimentos de Cristo, pero eso significa, ¿sí? En primera de Juan 2:5 dice, pero quien guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. Lo que les decía, el reflejo. ¿Sí? Dice, quien guarda la palabra, dice, ha madurado, ha perfeccionado en el amor. ¿Sí? En el amor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces decimos que Dios es amor y decimos que Dios es todopoderoso y que somos salvos pero muchas de las veces fallamos en reflejar ese amor de Dios, y todavía a veces con la familia, con los vecinos, somos ásperos o somos, como dice Moisés, torpes para hablar. Todavía a veces se nos sale el apellido, todavía a veces nos sentimos frustrados, todavía a veces estamos ahí de alguna manera molestos. Entonces